Ok, para continuar con la explicación, yo voy a seguir hablando del proceso del balanceo de línea. En este caso, la preparación de la pizza de pepperoni consta de cuatro áreas principales, según lo que pudimos ver en el local de Little Caesar. Estas tareas, en verdad, estas áreas no se pueden reducir o aumentar debido a la naturaleza del proceso de la pizza, de cómo pasa de un área a otra, por ejemplo, del área de las masas al área del ingrediente que es lo siguiente. Otros datos importantes para el balanceo de líneas sería, por ejemplo, que en un día se trabajan 12 horas y la cantidad que se realiza por pizza por hora es de 50 pizzas por hora. Más adelante, ya como son 12 horas, veremos eso calculado. Se cuenta con un total de 16 empleados para cubrir las 12 horas diarias en distintos turnos. En el siguiente slide ahora veremos la tabla donde se incluyen las cuatro áreas y las diferentes tareas que se realizan en cada una. Están las áreas. La primera área que es el área de masa. En esta se hacen estas dos tareas, que son sacar la masa y prepararla y la parte de amasarlo. Esta también se puede ver el tiempo que tarda cada una. Eh, Nosotros trabajamos con segundos, así que sacar la masa y prepararla se toma unos 90 segundos y amasarla se toma unos 195 segundos con el proceso de hacerlo manual y luego en amasadora. La segunda área es el área de ingredientes. Esta cuenta con tres tareas. En este caso, tres tareas porque solo es la pizza de pepperoni. La primera tarea del área de ingredientes, ya sería la tercera del proceso, es la de pesar y untar la salsa con 30 segundos. Pesar y regar el queso dura 45 segundos. Colocar el pepperoni dura 60 segundos. Y ya de ahí pasa a la tercera área, que es el área de horneado. En esta área simplemente se hornea, pone la pizza en el horno y dura unos 7 minutos, que son unos 420 segundos. Y por último está el área de corte y empaque. En esta área como dice el nombre, se corta y empaca. Todo se hace en esa misma zona. Cortar una pizza dura como 10 segundos, según la información que nos propusieron, y empacar dura 6 segundos. Aquí vemos el diagrama de precedencia de cada una de las tareas y claramente se ve como cada tarea tiene un precedente y como la C, aquí, la C tiene dos precedentes. Como la tarea C es la de pesar y untar la salsa, antes de untar la salsa, o sea, antes de untar el queso y el pepperoni, que es lo que después, hay que untar la salsa obligatoriamente. Por eso se ve como la flecha D y E tienen una flecha que salen de C, ya que D y E ambas tienen de precedente a C. Ya estas pueden seguir normalmente con el proceso para hornear, cortar y empacar. Aquí ya vemos el tiempo total del ciclo para hacer una pizza, es de 856 segundos. Entonces, ya aquí lo que mencioné antes, el total de pizzas por día, como son 50 pizzas por hora y un día de trabajo, normalmente son 12 horas, se hacen 600 pizzas al día, aproximadamente, en verdad, porque no es un número exacto. Luego tenemos el valor del takt time. Esto ya es llevado a segundos, por eso tomamos las 12 horas, y nada, multiplicamos por los 3.600 segundos por hora. Eso simplemente es llevando las horas a segundo. Eso se divide entre la cantidad de pizzas que se hace en el día. Y eso nos da un takt time de 72 segundos por pizza. Por último, el número teórico de personas que se requieren para tal takt time. Está el tiempo total del ciclo, 856 segundos, entre el takt time, que son 72 segundos por pizza. Ahí se multiplica por uno, que es la eficiencia. En este caso tomamos una eficiencia del 100%, y eso nos da un aproximado de 12 personas. En la línea actual, en la que actualmente ellos tienen, por la que ellos trabajan diariamente, es esta. Están cinco estaciones porque o sea, están las áreas, son cuatro áreas, pero por ejemplo en el área uno están dos estaciones, que es la tarea A y B, que es una estación para preparar la masa, sacarla y prepararla, y la estación B, que es para ya amasar la masa. Por eso están en dos estaciones, aunque sea dentro de la misma área. Eso solo aplica para el área uno, ya que en el área 2 de los ingredientes, como se ve, C, D y E, necesariamente esas van en la misma área. Hornear simplemente es una tarea que también tiene su propia área, su propia estación. Y como ya me había mencionado antes, perdón, la de corte y empaque están en la misma estación. Por eso también se ponen juntas.
Es, como pueden ver, tenemos el tiempo estándar cada, de cada tarea. Tenemos la tarea de A, que es la de preparar y sacar la masa, como ya habíamos visto antes, la de amasar la masa. Estas tres son la de la salsa, el queso y el pepperoni, que tiene un total de 135. F, que es la de hornear, o 420 segundos. Y G y H, que es cortar y empacar, que van en la misma estación, como mencioné, de 16 segundos. Luego tenemos el número teórico de personas. Esto simplemente es dividiendo el tiempo estándar entre el takt time que nos da y cada valor nos da este número teórico. Como son decimales, si se pasan por el cero, si se pasan, simplemente hacemos un redondeo directo. Como en este caso 1.25, no se hace un redondeo como si fuera 1.5 o más, sino que directamente pasa a 2, 3, 2, 6 y 1, haciendo un total de 14 personas, más de las que antes se habían propuesto. Y luego el tiempo estándar por unidad simplemente es dividir el tiempo estándar entre la cantidad de personas que se requieren para esa tarea. En este caso podemos ver la 45, 65, 607.5, 70 y 16, dándonos un tiempo estándar por unidad total de 263.5 y siendo el cuello de botella, que es la tarea que más dura, en la estación que más dura, es la del horno, ya que es la que más tiempo se toma. La capacidad máxima que se hace en un día con esta información, la que ellos tienen actualmente, la línea actual, es de, bueno, tomamos un día, son 43.200 segundos, que son las 12 horas, llevadas a segundos, entre 70 segundos por unidad, que es el cuello de botella, y se hacen un aproximado de 617.14. No hay decimales, pero 617 pizzas diarias aproximadamente. Con estos datos podemos sacar la eficiencia de esa línea actual. Tenemos que la cantidad máxima de, bueno, no, la cantidad total, la suma total del tiempo estándar. Luego esto se divide entre el número de estaciones, en este caso 5, y el cuello de botella, 70. Eso se multiplica por 100, ya que es la eficiencia, y nos da una eficiencia de un 75.29%. Ahora vamos a pasar a lo que es la línea propuesta, la que nosotros propusimos para intentar hacer que la producción sea más efectiva. En este caso nosotros, como es obligatorio que C, D y E, que son las de los ingredientes, van en una sola área, y la de G y H, perdón, la de G y H también, pues lo que hicimos fue hacer la de A y B, la de sacar la masa, prepararla y amasarla, ponerla en una sola estación, para así intentar reducir los tiempos y aumentar la eficiencia. Luego tenemos lo mismo, el tiempo estándar, que es la suma de ambas tareas, el número teórico de personas, como mencioné, que es el tiempo estándar, entre el takt time, que ya vimos antes que era de 72 segundos por pizza. Y luego el número real, que simplemente es el número teórico llevado a un entero. Eso nos da un total de 13 personas, una persona menos. Y el tiempo estándar por unidad nos da esta cantidad, siendo un total de 224.75 segundos. Y esta vez el cuello de botella cambió. Ya no pasó de ser la zona de hornear, la estación de hornear, sino la estación 1, que ahora ya implica más tareas, que son la de amasar. La primera, que es la de sacar la masa, prepararla y amasarla. Y nos da un cuello de botella de 71.25. Lo mismo hacemos aquí, capacidad máxima en un día es de 43.200 segundos por día entre el takt time, entre el cuello de botella, 71.25 segundos por unidad, y nos da un total de 606.32 pizzas diarias. Ciertamente nos dan menos pizzas diarias que con la línea actual, pero implica también menos personas. Y de hecho, si calculamos la eficiencia de esta línea con la nueva sumatoria del tiempo estándar, la nueva cantidad de estaciones que se redujo y el nuevo cuello de botella, nos da una eficiencia de 78.86%. Como bien mencioné, no es la gran diferencia, pasa de 75 a un 78, pero a la larga esta pequeña diferencia puede hacer, sí, esta pequeña diferencia puede hacer una diferencia, de hecho, ya que es un poco más eficiente, aunque no se vean en corto plazo, por ejemplo, en un día tal vez no se vea esa diferencia, ya a la larga sí se ve. Y luego también podemos comprobar esto con un análisis de productividad. La línea actual, la que ellos tienen, es esta cantidad de pizzas diarias, según los datos que vimos anteriormente, 14 empleados y 12 horas por día. Entonces, la productividad, simplemente el producto total,
que es 617.14 pizzas al día, entre la cantidad de empleados por la cantidad de horas al día. Esto nos da un valor de 3.67 para la productividad de la línea actual. Y luego tenemos la línea propuesta, que es la que nosotros propusimos. 606.32 pizzas diarias con 3 empleados que nos dio de los cálculos anteriores y las 12 horas por día nos da una productividad después de hacer los cálculos de 3.89. También aquí se ve como la productividad de la línea propuesta es mayor, aunque la diferencia no sea enorme. Como mencioné, a la corta definitivamente no se va a notar el cambio, pero a medida que más se use esta línea propuesta, más se va a notar la diferencia, más productivo va a ser el proceso. Respecto a las conclusiones, bueno, durante el estudio de todo el proceso allá en Little Caesars, específicamente de la pizza de pepperoni, que fue con la que trabajamos, que es de hecho con la que ellos más trabajan, pudimos observar y tenemos las siguientes conclusiones y observaciones. Por ejemplo, carece la inspección a la hora de colocar los ingredientes que se le ponen a la pizza para tener mayor control de esta tarea, porque ciertamente es en el área de ingredientes donde se tienen que pesar la cantidad que se pone por pizza. Esto no se inspecciona directamente, eso simplemente es quien está en esa área, los que están en esa área, simplemente se encargan de hacer eso, pero no hay una inspección directa. Simplemente eso pasa directamente ya al área de horneado. Se podría hacer una reducción de tres empleados según los cálculos aplicados con los tiempos de producción que nos fueron proporcionados, de 3 empleados porque actualmente ellos tienen 16 empleados y la línea propuesta, que es un poco mejor que la línea que ellos tienen, nos da 13 empleados. O sea, hay 3 empleados que realmente no serían necesarios, aunque tal vez a la larga sí terminen ayudando un poco. Nos dimos cuenta también que los empleados siempre utilizan las vestimentas adecuadas, los gorros, que se llaman cofias, las mascarillas, las batas, que son tipo delantal, y también mantienen su área limpia, así se evitan obstaculizarse durante todo el proceso, pasar la pizza de un área a otra. Ciertamente no es un área, no es enorme, es un área limitada, pero en esa área limitada, de hecho, las zonas, las estaciones están cerca, lo que permite que el proceso sea más rápido y tienen esa área bastante limpia. También nos pudimos dar cuenta que el área de trabajo definitivamente es muy buena, o sea, tiene buenos niveles de iluminación, una buena higiene en general, porque no solo su área de trabajo, sino el local en sí tiene una buena higiene, un buen equilibrio de las condiciones térmicas, no está caliente, está fresco. De hecho, en el apartado de ambiente de trabajo se tuvo que verlo de las condiciones térmicas, como ellos tienen un buen aire y tanto para que es también bueno para los clientes, pero también bueno para ellos. Y también hay poco ruido, de hecho, cuando tú entras al local, tú simplemente, como mucho, el sonido de las personas hablando, pero en el área detrás, donde los trabajadores se encargan de hacer el proceso de la pizza, no hay ruido, no hay molestias, no hay nada que los interrumpa. Así que esto es, en ese caso, está perfecto. Y recomendaciones que nosotros tenemos, ya después de haber analizado todo, después de dar nuestras conclusiones, no son muchas porque en verdad hay cosas que ellos lo hacen muy bien. Por ejemplo, añadir el paso de la inspección que ya habíamos mencionado antes, simplemente para evitar el gasto de la materia prima. También la reducción de los empleados, que aunque no haya mucha diferencia con respecto a los cálculos que realizamos, como vimos que la eficiencia es mayor, pero no es súper grande. Pero a la larga esto se notaría. Y en verdad, luego de esto no se vio problemas en las condiciones de trabajo, ni en el área de trabajo, ni en el local en sí. Todo se vio de una forma limpia, organizada. De hecho, no, como se supone que son una cantidad X de empleados, ellos tienen 16, pero aún así no se ven amontonados porque después hay varios trabajando en el área de corte, otros trabajando en el área de horno, otros en el área de masa y luego otros en el área de caja, que esa no la mencionamos, ya que simplemente esa es la parte para vender el producto directamente. Bueno, se hizo mención de dónde se ponen las pizzas simplemente para llegar al cliente, pero no abundamos mucho en esa. Pero vamos, que y cómo son 12 horas diarias. Los empleados están distribuidos de una forma en la que haya siempre suficientes personas para manejar eso. Definitivamente se podría mejorar, o sea, la eficiencia nos dio un 72, 75%, no recuerdo bien,
pero definitivamente se podría mejorar teniendo en cuenta otros factores, pero lo que vimos, lo que analizamos, definitivamente estamos de acuerdo en que no hay mucho que cambiar, de que ellos trabajan rápido, de forma eficiente, y de hecho tienen mucha clientela. En la zona, en la hora que fuimos, no había tantas personas, pero después empezaron a llegar y se notó como ellos estaban trabajando constantemente. Así que sí, ellos sí mantienen un buen área, simplemente trabajando bien y lo hacen de forma eficiente. Y bueno, ya eso era todo, esas son las recomendaciones y eso fue todo el proyecto, sí, del análisis del proceso de la pizza de pepperoni en Little Caesars, en la Crazy Drum. Muchas gracias.